Les quería agradecer por sumarse una vez más a nuestro ciclo de charlas Pensar fuera de la caja. Hoy tocamos un tema de absoluta actualidad con dos personas que son las personas justas para hablar del tema, de un tema tan delicado además. Como es un tema delicado, siempre les vamos a pedir que hagan los comentarios o las preguntas por chat para que puedan contestar los oradores. Esta vez tenemos el privilegio de tenerlo a Jesús Siciliano, que es, además de magíster en educación y legislador por la Ciudad de Buenos Aires, es nuestro coordinador académico de Pensar Campus, eh, que lo que estamos haciendo ahora de vanguardia en Pensar Futuro para jóvenes líderes dirigentes. Y que bueno, y es un gran estudioso de la educación en Argentina y sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos a María Laura Killian, que es licenciada en Psicología y en Educación y gerenta de Bienestar Emocional de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, hola, ¿cómo están? Creo que arranca Sergio ahora. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos los que veo. Muchos nos conocemos, algunos amigos y amigas que están por ahí, y hay gente de todo el país. Así que, bueno, qué linda, en este caso, la tecnología que nos permite llegar a cada rincón del país y hacerlo bien, bien federal. En la medida de lo posible, los que tengan ganas y puedan, si encienden las cámaras, siempre para el orador es un poco mejor porque por lo menos vamos tomando el termómetro de ir viéndoles. Entonces yo ya sé que cuando me ponen así se están durmiendo, cuando están sonríen es que vamos bien. Así que un poquito nos ayuda a quienes tenemos que dar clases. Bueno, esta charla surgió hace un par de días por iniciativa bueno, de María Eugenia, que es la presidenta de la Fundación, de Lilén, en la posibilidad de un contexto donde estábamos muy complicados a partir de la tragedia de San Cristóbal en Santa Fe, que no hizo otra cosa que poner en evidencia o tal vez llevar a los medios nacionales y a las tapas de todos los medios una problemática que venía de manera subterránea o algunos veníamos viendo hace mucho tiempo en las escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una problemática nueva, sino tiene tal vez una dimensión, una complejidad mayor, y no quiero decir una gravedad, porque si bien es muy grave lo que ha pasado, que un alumno ha disparado y en este caso ha matado a un compañero, podría haber matado a muchos más por cómo se dio la tragedia. Eh, Todos los días en Argentina, un adolescente menor de 18 años, que es decir, un chico en edad escolar, decide quitarse la vida y suicidarse. Con lo cual, cada 22 horas en Argentina, repito, un joven decide quitarse la vida. Estos son datos estadísticos que han crecido en estos últimos años a nivel mundial, pero que Argentina está muy por encima de la media de todos estos promedios. Cuando uno charla con los especialistas, seguramente Laura luego lo va a profundizar y quien tiene la oportunidad, lo que nos muestra es que esta es una problemática que evidentemente la violencia que vivimos como sociedad después también repercute en la escuela, repercute en nuestros jóvenes y termina desembocando siempre en alguna de estas circunstancias. No es más grave, no es menos grave, estamos hablando en todos los casos de vidas de chicos y chicas que a raíz o al atravesar una problemática desembocan. En ese contexto y en esa situación de gravedad empezaron a aparecer en todo el país, como suele pasar con este tipo de cosas, amenazas en las escuelas, réplicas en cada uno de los establecimientos educativos, en un pico máximo en cada una de las localidades, que bueno, que de ningún modo podía tomarse ni como una travesura ni como un chiste, sino que desde el primer momento quienes teníamos la oportunidad de hablar, señalábamos que esto era un delito, que se estaba cometiendo intimidación pública, con lo cual no solamente había que abordarlo con las estrategias pedagógicas que la escuela prevé para este tipo de situaciones,
sino que también trascendía la escuela y tenía que abordarse con otro tipo de estrategias. Lo primero que quiero señalar es que esta es una problemática muy grave y muy grande que excede las paredes de la escuela. Hace poco habían puesto un título de decir, bueno, la escuela no puede resolver lo que las redes amplifican. Porque a la complejidad y la problemática que muchos durante mucho tiempo conocimos, hoy las redes amplifican parte de esa problemática. El bullying no nació con las redes sociales, de hecho, tiempo antes de que existan las redes ya veníamos hablando de bullying, y antes de que lo llamemos bullying, eh, eh, ustedes son toda gente muy joven, pero siempre hubo violencia, hubo cargadas, hubo chistes. Y a veces de parte de los adultos hasta incentivábamos que sin querer o sin ser conscientes de que eso era un daño que se le estaba haciendo a un chico, hemos dicho más de una vez, bueno, si te cargan, defendete, decirle tal cosa o hacerle tal otra cosa. Bueno, esa violencia que lleva muchos años, que lleva una problemática de arrastre, lo que pasó es que hoy las redes lo amplifican y ya dejó de estar dentro de cuatro paredes para tal vez hacerse viral o tal vez genera un impacto y un daño mucho mayor. Porque ya no es solamente los compañeros del curso, no es la escuela, es muchas veces problemática que trascienden y se engloban. Ni hablar con tendencias o cosas en TikTok o en determinadas redes sociales que los chicos ven, replican, copian, sin poder dilucidar demasiado por la edad que tienen y por la capacidad cognitiva que tienen, si eso es lo que está bien, está mal o de dónde viene determinada cosa. Sin ir más lejos, no sé si alguno siguió el caso particular de Santa Fe, que es un caso que tiene sus particularidades y tampoco podríamos reducirlo a o resumirlo a un hecho de bullying tradicional. Había una red, aparentemente, la investigación deriva que había una red de adultos que incentivaban a jóvenes de todo el país y de todo el mundo para que hagan este tipo de prácticas. Con lo cual, evidentemente, siempre hay adultos detrás en la búsqueda de ciertos delitos, de cometer ciertos hechos que para que eso suceda tienen que encontrar también a las personas propicias que están en vulnerabilidad, que puedan ser permeables a este tipo de impacto o a este tipo de situaciones ser carne de cañón, ¿no? Como muchas veces diríamos. Esta carne de cañón no se da solamente con este hecho, no se da solamente con la problemática de violencia, también sabemos que esto después lleva el phishing, lleva al sexting, llevan a otras problemáticas donde nuestros jóvenes también son tentados para hacer cuestiones que no tienen nada que ver con la edad a la que corresponden. Hace ya mucho tiempo vengo hablando de lo que es la educación socioemocional. Tuve la oportunidad de ser diputado en la provincia de Buenos Aires y fue uno de mis primeros proyectos y hablo de esto hace más de 6 años. Eh, Cuando hablaba de este tema, muchos me decían, yo hablaba de educación socioemocional y aún gente muy cercana ideológicamente y de pensamiento me decía, Sergio, sos un nabo, vos estás hablando de esto y los chicos no saben leer y escribir, tienen otras problemáticas, vos estás paveando con este tema, como si el aprendizaje no estuviera atado a justamente a este tema. Digo, justamente porque no saben leer y escribir es que tenemos que ocuparnos de este tipo de problemáticas. Hoy el principal factor asociado, hay mucha investigación que demuestra que el aprendizaje se logra, tiene que ver con cuestiones socioemocionales, de bienestar, de condiciones para la educabilidad, de clima escolar, según la corriente que quieran tomar y en eso no me voy a poner dogmático, hay un tema particular respecto de este tema. Y si yo les digo, y se los puedo comprobar, que cada uno de ustedes piense en algún contenido, en algo que hayan aprendido en la escuela secundaria, en su escuela primaria, aquello que les gustó tanto, o un día de clase que la hayan pasado muy bien. Si ustedes pueden hacer el ejercicio un minuto de pensar en eso, seguramente alguno de ustedes me va a poder contar con detalles cuál fue ese contenido que aprendieron o ese día de clase que todavía, a pesar de los años, lo siguen recordando con muchísimo cariño. Y cuando les haga la siguiente pregunta, seguramente vamos a encontrar que cada uno de esos contenidos que recuerdan, que aprendieron, que memorizaron, tiene que ver con algo que hayan atravesado por lo emocional.
Y es más, en algún caso eso emocional hasta definió, si se quiere, la vocación o el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Seguramente muchos aquí tuvieron un excelente profesor de historia y entonces tal vez le gustó más dedicarse al lado social, o tuvieron un muy buen docente y entonces tuvieron una vocación docente, o tenían una excelente profesora de contabilidad y eso les demostró que eran buenos con los números y se animaron a hacer determinadas carreras. Bueno, o han ido de excursión o por una actividad particular descubrieron un arte que tal vez no sabían. Bueno, todo tiene que ver con ese atravesar y esa posibilidad de que podamos atravesarlo a través de las emociones. Entonces, las emociones y todo lo que nos pasa en ese contexto también, y excede, pero también no solamente nos da calidad de vida, sino que además nos mejora, nos da posibilidades de mejorar el aprendizaje. Dicho esto y planteada una ley que empieza a poner y a capacitar y a resguardar a los chicos y a los docentes y a quienes están en el contexto de escuela para una posibilidad, creo que hay un gran debate del rol de hacia dónde va a irse transformando la escuela o qué cosas tiene que atender la escuela que aparecen nuevas que antes no las hacía y que ahora va a tener que empezar a hacerlas. La escuela antes era la escuela del conocimiento, la escuela del contenido académico, la escuela de lo disciplinar. Y hoy es una escuela que muchas veces ese contenido está superado por el acceso que tienen los jóvenes a través de distintos tutoriales, instructivos, YouTube o plataformas, y la escuela empieza a cumplir un rol fundamental, pero muy distinto al que veníamos sosteniendo o al que venían teniendo. El poder trabajar con la frustración, el poder trabajar con la emocionalidad. Hoy no sé si les pasa y si tienen que trabajar algunos con. Tal vez muchos sean docentes, lo deben vivir todos los días, pero no necesariamente todos son docentes, pero si les toca trabajar con generaciones mucho más chicas, tienen mucho menos eh, margen a la frustración, a que le digan que no, a que les digan, mira, tenés que llegar a un horario, tenés que cumplir determinadas cosas, y no se lo digas mal porque no solamente no soportan la frustración y realmente los angustia a ellos, sino que realmente la situación se puede tornar casi invivible. A eso se lo ha llamado durante mucho tiempo la generación de cristal, no sé si lo escucharon como concepto, de generación de cristal, de generación de cristal. Yo no sé si lo comparto tanto. Creo que hay una generación de cristal de los padres. Los que son de cristal son los papás, que no saben decir que no saben educar o que realmente se han corrido de ese rol de poner el límite y de buscar algunas soluciones. El otro día un especialista decía que el chico, si no encuentra el límite en determinados temas, va a estar toda su energía buscando hasta que lo encuentre. Va a estar buscándolo todo el tiempo y hablaba del que el concepto de la frustración es muy importante y que los padres no sabemos trabajar con no sabemos convivir con la frustración de los hijos. Uno llega con determinadas problemáticas, no todo el mundo hoy llega a fin de mes, aparecen problemas que todos tenemos, emocionales, podemos separarnos, podemos estar mejor, peor en el trabajo. Con todo eso podemos convivir, pero que no venga un hijo nuestro a decirnos que en el colegio le dicen gordito porque ahí nos desestabiliza a nosotros mismos y nos bloquea y entonces tengo que ir al colegio a decirle a la maestra que es una tonta y que no está preparada para contener y lograr que mi hijo no sufra determinada discriminación. Muchas veces sin siquiera que nuestros hijos nos pidan que intervengamos ante determinados conflictos. Entonces se combina una situación de un contexto social complejo, de un contexto a nivel mundial y de un contexto argentino, que como siempre llevamos todo un poquito más al límite y lo complejizamos un poquito más. Y eso se da en una situación donde evidentemente tenemos cierta problemática, una generación de poner determinados límites. Hace muy poco tiempo, no sé si, no me recuerdo, Laura, si vos estabas, la ministra Mercedes Miguel hizo una mesa de especialistas respecto de tecnología en el Ministerio de Educación, donde vino gente de distintos campos de la ciencia, neurólogos, científicos del CONICET, científicos de distintas universidades, gente más psicólogos especializados y gente tal vez más pedagógica y del mundo de las ONG que hablábamos, no éramos tanto, pero unos 15 20 personas que justamente estábamos hablando respecto de las pantallas y cómo las pantallas
a partir de la regulación que hizo Ciudad de Buenos Aires, qué resultados estábamos viendo y entonces la ministra armó una mesa de especialistas muy interesantes de escuchar, más que en mi caso de opinar. Y todos los neurólogos y las personas que estudian ciencia decían, bueno, que si hoy nosotros viésemos un chico de 2 3 4 5 años fumando con un cigarrillo en la boca o una mamadera llena de alcohol, nos parecería un horror y que rápidamente le sacaríamos el cigarrillo de la boca, le sacaríamos la mamadera de alcohol y probablemente también se lo sacaríamos a la madre porque esta madre no está capacitada para tener. Y eso que nos genera una reacción que casi natural de que un chico no puede estar fumando dentro de un tiempo decían, nos va a pasar lo mismo cuando veamos un chico de poca edad con un celular en la mano. ¿Por qué se prohíbe el alcohol? ¿Por qué se prohíbe fumar? Porque el desarrollo cognitivo, el desarrollo del cerebro que tiene un niño a esa edad no permite que reciba determinados estímulos, reciba determinadas cuestiones químicas que le puede afectar al crecimiento y al desarrollo neuronal. Bueno, con el teléfono pasa lo mismo. Y con esto voy a dar unos pequeños datos. La Sociedad de Pediatría Argentina plantea que hasta los 2 años un chico no debería tener acceso a ningún tipo de pantallas. Hasta los 2 años no debería tener acceso a ningún tipo de pantalla, no celulares solamente, sino también a las pantallas de televisión o tablet o computadora en alguno de esos formatos. También plantea que hasta los 5, de 2 a 5, recién podría tener algún tipo de acceso a pantallas generales donde en un tiempo limitado se debería regular. Bueno, todos hacemos lo que podemos y acá no se trata de una reunión de juzgar el rol de crianza, pero conocemos, vemos, vamos a un restaurante y vemos que un chico, mientras los padres comen, está con el celular entretenido casi como un chupete electrónico. Y vamos a ser sinceros, nosotros también, si tomamos la función de mirar cuántas horas pasamos de pantalla en nuestros celulares, probablemente, más allá de que usemos como excusa que nosotros trabajamos con nuestro celular, probablemente te pasemos más tiempo. ¿Y por qué me puedo ir de las pantallas a la salud, educación socioemocional, a la situación de conflicto que tenemos a veces con la salud mental de nuestros jóvenes? Es porque realmente todo tiene que ver con todo. No empieza una problemática que sea tan fácil de delinear. No todo chico que juega se convierte en un adicto al juego, no todo aquel que juega apuesta, no todo el que apuesta tiene una adicción de ludopatía. Sin embargo, es probable y es posible que tenga más probabilidades de que una cuestión vaya encaminando con la otra. Yo no me quiero meter porque dividimos la charla en dos partes con Laura respecto de ante este un poco diagnóstico de dificultad o de complejidad. A veces lo primero que uno dice, bueno, las pantallas no las podemos eliminar, ya el checo tiene el celular, las cosas son como son, no se puede hacer nada. No, sí, se puede hacer un montón de cosas, se hacen un montón de cosas, probablemente estén siendo insuficientes porque la escuela requiera de que no solamente el trabajo sea en la escuela, sino que también empieza a pasar esto en espacios y tomar conciencia en otros espacios que no sea solamente lo institucionalizado. Así que la idea es que Laura ahora retome, le cuente también qué se está haciendo desde la ciudad en los establecimientos educativos, pero que después podamos compartir también, porque acá hay gente de todo el país, yo sé que hay distintos lugares, no todos son docentes, no todos están en el ámbito educativo, pero es un tema de interés, entonces también qué tips o qué cosas pueden servir para los padres, para los abuelos, que pueden ayudar a estos hábitos de crianza que no cuestan mucho, quiero decir, no requiere una infraestructura imposible, pero que nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida y tratar de mejorar la situación en la que están los chicos. Así que yo me callo ahora, la dejo al lado y después retomamos los dos juntos. Bueno, gracias Sergio. Buenas tardes a todos, a todas. Em, Decía Sergio, y bueno, pareciera que hace 6 años a lo mejor era un poco descabellado pensar en instalar este tipo de leyes y cuestiones y propuestas, pero bueno, desde la llegada de Mercedes Miguel al Ministerio de Educación, esta política de bienestar socioemocional tomó forma. Si bien yo estoy liderando desde la gerencia, la realidad es que estamos intentando que en cada espacio ministerial
esto realmente sea una política, en el sentido de el encuentro con el otro, la vinculación entre los adultos, los docentes, los no docentes. Desde la escuela anclar los vínculos y el sostenimiento del desarrollo del bienestar con las familias. Y el lugar que la escuela está ocupando, hoy justamente en la Ciudad de Buenos Aires fue una jornada de espacios de mejoras institucionales y con gente del equipo estuvimos recorriendo distintas escuelas donde aparece mucho esto realmente del vínculo con el afuera, ¿sí? Les cuento un poquito sin dar quizás tantos datos duros. Esto es una cuestión epocal. ¿Qué quiero decir? Esto no pasa, lo de la violencia, lo que Sergio recién comentaba, solo en la ciudad de Buenos Aires, solo en la provincia de Chubut, solo. Es una cuestión epocal, no es tanto de contexto. En cualquier país del mundo, en cualquier rincón, estas problemáticas, ¿sí? Tienen que ver, se encuentran, digamos, se empiezan a tener algunos factores comunes. En algunas sociedades, ciudades antes que en otras, pero no hay duda de algo. Hay un incremento sostenido en problemáticas de salud mental a lo largo de todo el mundo y en problemáticas de salud mental, sobre todo en niños y jóvenes, ¿sí? Por supuesto que en adultos también. Por lo tanto, atender estas cuestiones requiere de estrategias que algunas instituciones, nosotros hablamos desde la escuela, pero obviamente que como bien decía Sergio, hay otras instituciones que también necesitamos armar red y poder trabajar en pos de esto, que son estrategias de sostenimiento, estrategias colectivas, ¿sí? Basadas en cuestiones de la comunidad. Es decir, ya no podemos pensar que la salud mental es un tema de psiquiatras y psicólogos, ¿sí? La salud mental es un problema social que cada espacio, cada institución debería de alguna manera aportar, ¿sí? Aportar a esa mirada, a contribuir en una mejor salud integral, salud mental y por ende en un bienestar socioemocional, que es un poco de lo que veníamos hablando. La escuela, obviamente, todos los que estamos en ella sabemos que es un espacio privilegiado para trabajar estas cuestiones, ¿no? Estamos con los niños ahí, estamos con los jóvenes ahí. Entonces, es un gran lugar para promocionar la salud mental, para promoverla y también el desarrollo de ciertas habilidades. La escuela es un lugar donde los jóvenes y los niños construyen identidad, donde se pueden prevenir algunas de las cuestiones que están emergiendo, como recién decía, a lo largo de todo el país y en el mundo por cuestiones vinculadas a la época. Y la escuela es un lugar donde debería primar la seguridad, la confianza, ¿sí? Es un entorno que debería ser protector para los niños, las niñas, los jóvenes, ¿sí? Deberían ser comunidades que protegen a los más vulnerables. Y cuando hablo de la protección a los niños, a los jóvenes, también hablo de la protección a los adultos que formamos parte de estas instituciones. La escuela debería ser este lugar de encuentro, de vínculo. Hoy en una de las escuelas que yo estuve, había mucho dolor por el vínculo roto con la familia, una comunidad particular, y el destrato que veía los docentes por parte de la familia hacia sus propios hijos. Esto, bueno, te dejo al pibe, fíjate. Y una vez que escuchamos a todos y que después de escucharlos les sugerimos que hagan una respuesta más propositiva, de propuestas, de cómo mejorar, el clima de la reunión instantáneamente cambió, ¿sí? De la pesadez y el enojo, los rostros de las personas empezaron a verse de una manera diferente, porque empezábamos a encontrar que la escuela sigue siendo ese lugar donde podemos pensar y donde podemos mostrarle a los niños que hay otro modo, ¿sí? Otro modo distinto al de las redes, como bien decía Sergio, otro modo distinto a algunos barrios donde hay más violencia. Porque acá vuelvo un poco al título de la reunión, al título que nos convoca, que nos interesó y por eso aquí estamos, ¿no? Digo, la violencia no es escolar, la violencia aparece en las escuelas. La violencia aparece en la escuela, ¿por qué? Porque en la escuela alguien me escucha, porque en la escuela alguien me ve, porque en la escuela hay otros
Y yo como niño, como joven, necesito diferenciarme de esos otros y mostrar algunas cuestiones distintas en esta construcción de identidad. En la escuela hay normas, entonces está buenísimo porque hay un lugar donde puedo romper esas normas. Hay una necesidad del adolescente a transgredir algunas cuestiones. La escuela es ese lugar donde me ven, ¿sí? Y donde si pasa algo, evidentemente enseguida hay un batallón de personas atendiendo esa situación. Los niños y los jóvenes no tienen conciencia de lo que hacen con ese chiste, con ese llamado de atención, ¿sí? Como fue, por ejemplo, las amenazas, las pintadas. No toman conciencia. No toman conciencia que para que otro me valore y me deje entrar a grupos, llevo un cuchillo, llevo un arma descargada o de juguete, de todo el impacto que eso puede generar en una comunidad. ¿Por qué? Porque están en formación y porque un cerebro de un niño y de un joven todavía no tiene desarrollada completamente el área prefrontal, las funciones ejecutivas, ¿no? El tema de la inhibición, de no hacer cosas, el tema de planificar, de entender que todo lo que hago tiene consecuencias. Y para eso aparece esta política de bienestar socioemocional, que no tiene nada que ver con seamos todos felices, acá no hay problemas. No, no, tiene la función y tiene la esperanza de brindar espacios donde cada uno de los niños, pero primeramente nosotros adultos, podamos desarrollar habilidades que nos van a permitir gestionar situaciones adversas, situaciones de malestar. Hoy en un espacio de mejora muy temprano en una escuela yo decía, pregunté quién era el más joven de la sala, no lo voy a hacer ahora porque no los veo a todos y alguno me puede mentir, ahí va a decir soy el más joven y no puedo distinguir. Y levantó la mano un chico, no sé, sería preceptor, auxiliar, de, según sus compañeros, 19 años. Y yo le pregunté, ¿en la escuela vos te enseñaron cuestiones acerca de cómo gestionar tus emociones, habilidades socioemocionales? No. Bueno, a ninguno de nosotros nos enseñaron eso en la escuela. Porque no había un Sergio Siciliano hace mucho tiempo peleando para que estas cuestiones se hagan realidad también. Entonces los adultos estamos aprendiendo el desarrollo de habilidades socioemocionales junto con los niños. Es un doble desafío, ¿no? Porque aprendo a ser empático o a registrarme empático, aprendo a regular mis emociones, a autorregularlas, ¿sí? Las emociones, son cuestiones fisiológicas y no psicológicas, ¿sí? Algo me pasa frente a una situación determinada y eso que me pasa es una señal para actuar. Cuando actúo de una manera equívoca es porque no regulo del todo mis emociones. Bueno, no nos enseñaron a regular emociones. A eso tratamos de venir con esta política, a trabajar fuertemente el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿sí? Que permitan a los estudiantes alcanzar un estado de bienestar socioemocional. Que vuelvo a lo que dije antes, no es hacer felices y que ninguna cuestión me aflija. Hoy hablábamos un poco de esto de, bueno, hoy es hoy, tengo la plata, me la gasto hoy, puedo, hoy estoy vivo, entonces aprovecho. Vieron que hay como una cultura del todo ya, todo en este momento, ¿para qué voy a esperar? Bueno, lejos de eso, ¿sí? No estamos hablando de la felicidad y el placer instantáneo y el placer 24/7. Estamos hablando de entender cómo gestionar y cómo atravesar determinadas situaciones en mi vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué estamos trabajando y qué invitamos a que todos podamos pensar? Trabajamos con todos los actores institucionales. Trabajamos con los docentes, trabajamos con los directivos, trabajamos con los equipos de orientación, trabajamos con los estudiantes y trabajamos con las familias. Debemos aliarnos con las familias. Debemos entender que todos debemos caminar hacia, digamos, este escenario que esperamos, donde algunas cuestiones que hoy nos llaman tanto la atención y nos desvelan se puedan ir revirtiendo, ¿sí? Voy a como traerles algunas cuestiones de ejemplos, ¿no? Nosotros apuntalamos a que los adultos, por ejemplo, puedan desarrollar su mentalidad de crecimiento. ¿Qué es su mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es poder tener una mentalidad flexible, no rígida.
cambiar el siempre lo hice así por, bueno, voy a intentar hacerlo de otra manera. Intentamos que los adultos lo entiendan, lo internalicen, lo vivan, para que después puedan ayudar a los estudiantes a cambiar también su mentalidad y a decir, en lugar de decirle a un pibe, bueno, ¿sabes qué? Capaz no sos bueno para la literatura, porque algún docente o algún padre o alguna madre o algún familiar alguna vez lo pudo haber dicho, y tratamos que en lugar de decirle, mira, no servís para la literatura, le podamos decir, ¿intentaste hacerlo de otra manera? ¿Probaste con otra cosa? ¿Leíste en lugar de un capítulo entero por menos páginas? ¿Sí? Que viviéndolo nosotros podamos abrirle a los estudiantes, a los niños, estas posibilidades. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque este tipo de cuestiones son importantes que todos los adultos podamos entenderlo. Que cambiando nuestra perspectiva personal, ¿sí? Conociéndonos más nosotros, reconociendo nuestras emociones, vamos a poder ser más empáticos con los niños, los jóvenes, alumnos, hijos, sobrinos, ¿sí? Porque registramos y experimentamos que cuando cambio, vuelvo a esta habilidad, hay un montón de habilidades, ¿no? Que venimos trabajando, cuando nos corremos de una mentalidad fija y pasamos a una mentalidad de crecimiento, me estoy dando oportunidades yo y le estoy dando oportunidades a otros, ¿sí? En este caso, a los jóvenes. Es decir, tratar de ponerle preguntas a algunas actitudes de los estudiantes. En el caso de la violencia, por ejemplo, nosotros podemos decir algo así como, este chico se vive haciendo el vivo, ¿sí? Está siempre probándome, porque nos enojamos. Cuando un estudiante, cuando un adolescente nos provoca, muchas veces caemos en la situación de enojo. Y está bien. Hay cosas que hay que ver igual si es un enojo, si nos pone tristes, si nos da miedo, cómo manejo esta situación. Por eso es importante reconocer nuestras propias emociones. Y en lugar de decir este pibito se hace siempre el vivo, qué bueno que podríamos decir, ¿qué le estará pasando? ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Sí? Que podamos frenar como adultos antes de reaccionar, que dejemos de trabajar de manera reactiva, de encontrarnos con el otro de manera reactiva. Digo con un estudiante como puede ser yo con Sergio, ¿no? Me dice algo que no me gusta, dejemos de reaccionar, frenemos, miremos al otro, mirémonos a nosotros. Nosotros, vinculado a la violencia, que como decíamos a raíz de todo lo que Sergio dijo, no lo voy a repetir, ¿no? Pero el incremento en problemas de salud mental, el uso de pantallas, las cuestiones de pedido de límites a gritos que los estudiantes, que los jóvenes están haciendo, creemos que una vez que algo de esto sucede, tampoco tenemos que tener cuestiones reactivas vinculadas al castigo. Debemos ocuparnos, digo, hablo de la escuela, obviamente que como bien decía Sergio, esto es un delito y hay una cuestión después que sigue una línea judicial, pero la escuela, la familia, ¿qué puede? Puede preguntar, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentiste? ¿Sos consciente del daño que provocaste? ¿Sí? Después seguir con preguntas afectivas. ¿Cómo te sentís después de todo lo que pasó? Un diálogo restaurativo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo pedimos perdón? ¿Por qué traigo esto? Porque vuelvo a lo mismo. Son cuestiones, antes usó la palabra tips, Sergio. Nosotros no queremos dar un recetario, queremos que tomemos conciencia, o por lo menos eso es lo que yo también busco, que entendamos y frenemos un segundo cómo estamos viviendo. ¿Tenemos tiempo a veces de tener estas conversaciones con nuestros hijos, sobrinos, o empezamos a los gritos? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿No? Porque estamos apurados, porque queremos evitar estos momentos de malestar, porque tendemos a la vida es hoy, entonces tengo que disfrutarla, reto, grito, terminamos la cuestión y pasamos a otro tema. Qué importante, hablemos de violencia en las escuelas, pero hablemos de violencia. Hablemos de qué nos pasa a nosotros adultos. ¿Qué esperamos de los niños? ¿Qué esperamos de los jóvenes? En estos talleres que hacemos con estudiantes, estamos bajando cada vez más la edad. Empezamos con cuarto, quinto, tercero. Bueno, estamos trabajando con niños de 10, 11 y 12 años en escuelas primarias.
Y les cuento que en una actividad hay muchas cuestiones, pero hay dos escritos por los niños, puño y letra, que me llamaron mucho la atención y que me dispararon un montón de cuestiones. Esto fue la semana pasada en una escuela eh, cerca de Villa Riachuelo. Una nota, son anónimas. Una nena, un nene decían, gracias mamá por prestarme el celular y gracias por sacármelo, porque solo no lo puedo dejar. Y otra fue, mamá, ¿qué hago cuando entro a grupos donde enseñan a cuchillar gente y después no puedo dormir? Eso es lo que los chicos están viendo en las redes. Eso es lo que los chicos están pidiendo a gritos. O sea, les damos la oportunidad de que escriban qué le dirían a sus adultos referentes y piden ayuda, piden límites, piden orden. Entonces, como dije al principio, la violencia se manifiesta en la escuela, porque en la escuela alguien los escucha, en la escuela alguien los mira. Yo siempre digo que la política de bienestar socioemocional no es una política que viene a suplir la justicia social, podríamos decir, ¿no? Como decir, bueno, como estos pibes no tienen una familia que los cuide como corresponde o como yo creo, vengo yo con esto, sino que viene justamente a aportar a los más vulnerables la posibilidad de reflexionar, la posibilidad de pensar, la posibilidad de que a través de los niños, las familias, porque los niños no cuentan a veces a la familia lo que pasa en la escuela, ¿no? Pero en la escuela cuentan todo lo que pasa en la vida de la familia. Uno siempre le dice, ojo padre, ojo madre, lo que dicen porque tu hijo viene y nos cuenta, porque saben que los escuchamos. Y de la misma manera que cuentan, hacen, actúan para que los veamos. Y a veces actúan de manera equívoca, ¿sí? Hay una tendencia a permanecer, a pertenecer, una tendencia a ver quién puede más. Y esto escala, 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 ¿no? Después hay casos de violencias aislados, podríamos decir, y no por eso menos graves, como es lo que Sergio contaba que sucedió en Santa Fe y sucede en tantos otros lugares porque no llega a la muerte, pero sí a dolencias físicas importantes, los chicos que se autolesionan, esto que contaba Sergio vinculado al suicidio. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires empezamos desde el Ministerio, desde la gerencia, un programa, un proyecto los días sábados que se llama Rondas que Cuidan, que es como un programa, entre comillas, intensivo de desarrollo de habilidades socioemocionales con impacto en salud mental. Y recién arrancamos y la gran mayoría, yo me atrevo a decir el 75% de los estudiantes que fueron, hablaron de suicidio y de ganas de quitarse la vida. ¿Sí? Entonces, es muy fuerte lo que les está pasando a los jóvenes, pero para eso tenemos que estar preparados, tenemos que registrarnos a nosotros, tenemos que entender qué emoción nos generan determinadas cuestiones. La emoción dura segundos, 5 o 6 segundos. Después lo que pienso empieza a hacer crecer esa emoción y termina siendo un estado afectivo. Entonces, ¿qué pensamientos tengo? ¿Qué siento? ¿Qué emoción? ¿Qué pienso? ¿Qué cosas pienso? ¿Cómo miro algunas cuestiones? ¿Cómo encaro las situaciones? ¿Desde un lugar pesimista y de queja o intento ser proactivo en mi pequeño espacio, en mi casa, en mi lugar de trabajo? Creemos que somos los adultos y por eso trabajamos tanto con los docentes y las familias los que vamos a poder modelar y generar como un espacio más saludable de confianza y de seguridad, como yo les decía antes, protector para todos los menores. Y cuando hablo de vulnerables, no hablo del niño vulnerado porque vive en un contexto determinado. Los niños son vulnerables en general, los adolescentes por las situaciones y las crisis que van atravesando. Entonces, ese lugar de cuidado que es la escuela, ese lugar protector que es la escuela, tenemos que empezar a multiplicarlo para que los distintos espacios lo puedan ser. Porque así como no alcanzan los psicólogos y los psiquiatras, no alcanzan los servicios de salud mental, pero no porque no hay cargos, no porque no hay presupuesto, no. No alcanzan porque la demanda sería insatisfecha siempre, porque así funciona la cuestión terapéutica, ¿no? Entonces, por más que pongamos un psicólogo por persona, hay algo institucional y comunitario que trabajar, ¿sí? No es solo un problema de salud, es un problema social, que todos de a poquito
tenemos que comprometernos y hacernos responsables. Yo no sé si cortar acá y dejar preguntas, porque a lo mejor sí hay más información de lo que nosotros hacemos en la gerencia, en detalles vinculados a los programas, pero tienen que ver su gran mayoría con esto, ¿sí? Trabajar con los estudiantes, trabajar con los docentes, que son modeladores, ¿sí? De las conductas, y trabajar con las familias ante todo, pero no diciéndole a la madre y al padre lo que tienen que hacer, ayudándolos también a pensar y a restaurar algunas cuestiones en las que todos en algún momento seguramente nos equivocamos o podríamos haber hecho de una mejor manera. No sé si... Ahí me sumo y hago no pregunta, pero tal vez el primer disparador es a todo esto que menciona Laura y un poco la problemática o el diagnóstico que mencioné al principio. Hay algo que es transversal, primero a todas las clases sociales. Es una problemática que uno siempre cree a mi hijo, a mí no me va a pasar, o en mi casa no va a pasar, o a mí no me va a tocar. Bueno. Lamento decir que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. No es una problemática que a veces está sectorizada en un determinado grupo social o regional o lo que fuera. Esto es en todos lados porque es un fenómeno global, no es solamente, como bien señalaba, ni de la ciudad ni del país, es global y general. Y algo que también es muy importante que atraviesa cada una de las cosas que les podamos contar y de lo que venía señalando Laura es el uso de la palabra. Las cosas hay que ponerle palabra. De lo que no se habla, no se puede empezar a solucionar. Durante mucho tiempo se creía que de determinadas problemáticas mejor no hablar. Del suicidio no hablar porque genera réplica, de los problemas de salud mental no se contaban, porque uno suele decir, uy, me quebré el brazo, uy, estoy con problemas de cintura, fui al kinesiólogo, pero a la gente y sobre todo a nuestra generación nos cuesta mucho decir que vamos a ir a un psicólogo o a un psiquiatra, o decir que nuestro hijo tiene que ir al psicólogo. Bueno, a las cosas hay que ponerle palabra, a los chicos hay que preguntarles. Vieron que los adolescentes, los más chiquitos, les hablas y son medios monosilábicos. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Hiciste tal cosa? No. Y como que sentimos que cumplimos esas dos, tres, cuatro, cinco preguntas de forma y ya después en un punto nos embolamos y digo, pero pendejo de mierda, no te pregunto más nada y me quedo. Porque pasa eso. Bueno, el desafío es aprender a preguntar también. Ahí un poco planteaba Laura, decir, bueno, hacer el doble clic en la pregunta, no preguntar algo que nos puedan responder con una respuesta corta, sino decirle, che, ¿qué fue lo que más te gustó del día? ¿Cómo te sentiste? Bueno, a veces parece una sutileza o un cambio menor y tal vez eso cambia todo. Pasó tal cosa, me tocó tal otra y te sentiste bien. Y cómo, qué fue lo que más te gustó de todo lo que hiciste en el día. Y bueno, ni hablar si ahí te abre la puerta que vos puedas preguntar algo más o hay algo que te llama la atención. Pero me parece que el hecho de generar el espacio de escucha, muchas veces, y nos pasa a nosotros entre los adultos, decimos, Laura, ¿cómo estás? Bien, y está con el celular así, y decís, bueno, al final, ¿para qué le voy a contar si no le importa? Bueno, los chicos sienten un poco eso cuando los adultos o sus personas de referencia no lo escuchan. Entonces, por eso digo, esta transversalidad de la palabra y de creer que a mí no me puede pasar, a veces es un riesgo que corremos, ahí podemos evitar alguna situación de riesgo, de conflicto, de problemática anterior. Es interesante algo, Sergio, que recién hiciste el gesto de preguntar y mirar el celular, que está totalmente comprobado que más allá del uso del celular en los niños pequeños, el gran problema que estamos teniendo, y por esto las cuestiones vinculadas al neurodesarrollo, ¿no? Y uno a veces me dicen a mí, eh, Lau, ¿qué pasa? Hay una epidemia de autismo, ¿viste? Bueno, como si fuera una cuestión contagiosa. La realidad es que a veces el niño no tiene el celular, pero el adulto sí, y el adulto no lo mira, el adulto le habla mirando el celular. Y eso también es algo que impacta directamente en el desarrollo cerebral, neurológico de un niño o de una niña, ¿sí? Cuando yo estoy hablándole o él me habla y yo le digo, bueno, sí, 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 y no me corro del celular, también hay un impacto muy negativo en el desarrollo de esos niños. Entonces es muy importante también como
controlar y autoadministrar los tiempos y los momentos donde uno está conectado. Porque si estamos conectados a una pantalla, no podemos conectar, es como que no tenemos trifásica, ¿no? Hay un enchufe, o estamos conectados en una cosa o en la otra. Entonces, también es muy importante esto, ¿no? Tener en cuenta. Y creo que la familia, que las instituciones cercanas, la escuela, el club de barrio, la asociación donde los chicos van un sábado a alguna actividad, es un espacio de conexión para ellos, ¿sí? Estamos invadidos por las pantallas y como tenemos que volver a humanizarnos, tenemos que trabajar en pos de volver a encontrarnos con el otro. Si no nos encontramos con el otro, vamos camino a una cuestión compleja socialmente, ¿no? Donde nos vamos metiendo para adentro y eso también es violento, ¿no? No encontrarme con otro, porque la violencia a veces es las palabras, lo físico, pero hay otras situaciones violentas. Que el docente cuando le hablo no me mire, eso es violento también para un niño. Y tenemos que ser conscientes los adultos de eso. Ahí tomo algunas preguntas del chat que tengo abierta. Los proyectos de ley, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires finalmente se aprobó un proyecto de ley, se lo podemos compartir después luego al ILEN en las fundaciones, se llama de Bienestar Estudiantil y Salud Mental, donde tiene justamente distintos capítulos, tiene un capítulo para la formación docente, tiene un capítulo sobre salud mental específicamente, tiene un capítulo sobre la prevención de suicidio, así que la verdad que ha sido una ley que se votó con amplia mayoría en la legislatura y también dentro del plan que la ministra Mercedes Miguel estableció para su gestión, que es el Plan Buenos Aires Aprende, de 3 ejes que tiene el plan, uno justamente está dedicado por completo y transversal a todo a educación socioemocional. Lo van a encontrar en distintas bibliografías porque a veces varía un poquito el marco, el enfoque. Pero apuntan en general, cuando están trabajado de manera seria y responsable, apuntan hacia los mismos objetivos. Y también decía, bueno, es transversal totalmente a toda clase social, a toda problemática, porque justamente a veces afecta de diferentes maneras, pero los abordajes suelen ser de la misma manera. Esta necesidad de la escucha, la necesidad de generar espacio de diálogo, de sentirse contenido repercute igual en un colegio tal vez o en una población de mayores ingresos como en una población de menores ingresos. Es interesante incorporar la currícula de los alumnos de educación emocional. Bueno, se está trabajando mucho con esto. Parte de la ley que sacó tiene que ver con eso, el diseño curricular de primaria y de inicial de la Ciudad de Buenos Aires, que son los últimos que se reformularon, tienen ya este enfoque. Ustedes piensen que, y lo dijo al principio de la charla Laura, no es, bueno, hoy vamos a trabajar la sonrisa, hoy vamos a trabajar la alegría, hoy vamos a trabajar, digo, es mucho más complejo que eso. A veces, para quienes se oponen a este tipo o a esta mirada, o a esta integralidad del ser humano, ¿no? Pues yo no creo que sea un enfoque la mirada socioemocional. Muchas veces se muestran videitos de TikTok y dice, bueno, antes de entrar al aula marcamos con rojo si estamos tristes, medios o alegres, como si eso fuese la educación socioemocional. Bueno, eso puede ser, hay que ver en qué contexto se da, qué se hace después de eso, pero eso no es trabajar educación socioemocional. Puede ser una actividad que tenga un porqué y una planificación detrás, pero eso por sí solo no alcanza. Dice Laura, Eso, hablaste de eso un... no digo que es ¿no? sistémico, no es toda la escuela la que se decide a trabajar, no sirve que un docente aislado, acá hay una decisión institucional de que la institución entera trabaje en pos del desarrollo de habilidades socioemocionales. Decíamos, el patio, un pasillo, el comedor, la entrada, la salida, tenemos que estar todos en esa línea. Sí, acá vi esta pregunta, Sergio. Sí, es un programa que estamos comenzando recién ahora, tímidamente, para ver también, ¿no? Eh, no es un espacio de terapia, educación no le corresponde generar espacios terapéuticos, sino que es un programa psicoeducativo, es decir, son encuentros donde los estudiantes trabajan en el desarrollo de ciertas habilidades que impactan directamente en la salud mental. Autolesiones, depresión, aislamiento social,
ideación suicida, distintas cuestiones, y se trabaja durante 6 encuentros, 2 horas con cuadernillos. Deriva de la teoría cognitivo-conductual, particularmente un enfoque que es DBT, es una terapia dialéctica conductual. Y bueno, estamos como iniciando y probando, pero es como antes decía Sergio, nosotros lo hicimos con este esfuerzo pero si uno agarra a 5 pibes de 15 años con un mate en una ronda y les dice, ¿quieren contarme cómo están? Eso también sirve, eso también sana, sostenido en el tiempo. No me sirve que un día venga María Laura de re buena onda y diga, chicos, a ver, nos juntamos a charlar, y la semana que viene, cuando me dicen, charlamos, no, ya no. Uno tiene que sostener y responsabilizarse, pero lo importante es que la palabra circule, que los estudiantes, que los jóvenes puedan decir lo que les pasa, lo que sienten, que podamos preguntarlos y escucharlos con curiosidad. No vale hacer que escucho. Tenemos que poner y desarrollar nuestra curiosidad. Quiero saber qué le pasa. Quiero saber qué piensa. ¿Por qué me está diciendo esto? Si no, no les preguntemos. Si no tenemos curiosidad de saber, no les preguntemos. Ahí hay algo importante que menciona Ada, dice, y ahí cambia mucho el enfoque, dejar de pensar que estos problemas son individuales para entender que son problemas colectivos, que esto repercute, puede ser que nazca a partir de lo personal o de lo que cada uno muy, muy individual le pueda surgir, pero finalmente el abordaje sigue siendo colectivo. Hay a veces situaciones donde, repito, en la escuela se puede ver de manera muy clara, pero también lo podemos ver en la casa, lo podemos ver en el trabajo, que es algo que llama mucho la atención. Hay predictores, nada de esto es que está determinado, pero hay cosas que nos pueden llamar la atención. A mí me resulta raro cuando en un conflicto o en una situación en la escuela digan, pasó esto y no hubo ninguna alarma. Bueno, hagamos doble clic y miremos un poco más si no hubo ninguna alarma, si no hubo nada que nos llamara la atención, que tal vez no lo vimos, no digo, con esto no estoy diciendo que, ay, qué malos que somos, nos flagelamos en la casa porque no lo percibimos o nos flagelamos en la escuela porque no, no, tal vez no lo supimos ver porque no estamos preparados, ni estamos entrenados, ni tenemos el ojo afinado. Pero hay pequeñas cosas como los cambios de actitudes y de aptitudes de los chicos respecto de su comportamiento, chicos que son muy extrovertidos, que uno los veía alegre, que solían cantar, bailar, exponerse, y de golpe pasan un momento donde se convierten en introvertidos, se ponen las capuchas, no quieren participar, no dialogan más en la mesa familiar. Bueno, ahí nos está diciendo que algo está pasando. No quiere decir que todo chico introvertido tenga este problema, porque hay gente que es más y menos introvertida, digo, hay personalidades, rasgos de la personalidad, pero sí nos puede llamar la atención que de golpe un chico que siempre hablaba, que siempre participaba, que, bueno, empieza a dejar de hacerlo, tiene miedo de dar sus opiniones, no quiere ir a la escuela, no quiere compartir con pares, bueno, cosas que aparentemente no son lo común o lo tradicional que debería ser un chico determinado. Bueno, eso nos enciende alguna alerta. Eso quiere decir que se va a suicidar, eso quiere decir que el chico está en una... No diagnostiquemos por Zoom y menos sin conocerlo. Lo que quiero decir es, son cosas que nos tienen que llevar a tratar de pedir ayuda, a tratar de consultar con alguien que sabe más. La escuela nos puede, si nuestro rol es como papás, la escuela nos puede dar una orientación. Si la escuela no puede, tal vez nos dice dónde buscar esa orientación. Hay un montón de ONGs gratuitas que tienen programas maravillosos, que ayudan, que acompañan, que hoy Internet nos ayuda a meternos y a hacer preguntas. Entonces, tal vez encontrar ese espacio, pero hay cosas que podemos verla y podemos anticiparlas. Hay una pregunta de Lorena y si quieren cerramos con esto por el tiempo. Iba a decir lo mismo, Sergio. Lorena, ¿qué querías preguntar puntualmente? Que tenés la mano levantada. Capaz que quedó ahí. Lorena Cita. Perdón. Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, sí, la escucho por otro lado, pero la escucho, sí. Sí, muy bien, no anda el Ahí micrófono. está. No, breve lo que te quiero contar. Vos sabés que yo en el secundario sufrí mucho bullying hace 24 años más o menos.
Te lo voy a contar medio resumido. Más o menos en cuarto año, quinto, eh, me sucedió cosas que no pensé que me iban a pasar, porque hubo un tiempo que la pasé lindo, la pasé genial con los compañeros, pero hubo 2 años que la pasé muy mal. Incluso, mira, me iba a los recreos, te voy a contar una, me iba a los recreos y, lógico, tenía una carpeta de oficio, vos estás en clase, eh, todo, disfrutás un rato de recreo, volvés de otra clase, encontré todas las hojas de mi carpeta cortadas con una tijera, la mochila rota y me faltó una cartuchera completita de la escuela. Me manchaban las hojas, me rompían la mochila, me decían que yo era burra y tenía todo colorado como esa mochila, o sea, me trabajaron psicológicamente tanto que terminé, no alegre, la terminé porque tenía que terminar el secundario, pero no porque me sentía bien o cómoda. Me hicieron sentir incómoda, me hicieron sentir como burra, como inútil, como muchas cosas. Entonces siempre había una profesora, Soledad Díaz, que era profesora de física y química, y bueno, me ayudaba mucho, hay cosas que no entendía, me apoyaba, se quedaba conmigo en los recreos, no salía porque incluso tenía miedo que me hicieran algo, viste, en la carpeta o me rompieran algo, entonces ella más me apoyaba mucho, viste, en esa parte. Había cosas que por ahí yo tenía que quedar fuera de recreo porque durante la clase no lo podía hacer, porque se reían, se burlaban, o sea, me pasó un poco de todo. A mí y a un compañero más estábamos ahí en esa misma situación. Esa es una, después me hicieron muchas cosas, se reían, me criticaban, me decían, oreja de burro te van a poner, no sé, un montón de cosas feas que psicológicamente a uno le hacen mal. Y bueno, y terminé, viste, eh, tenía que terminar, pero no hice, hablé con mis viejos, mi papá habló con el rector, se había compuesto un poco la cosa, pero igual los chicos seguían, viste, haciéndome bullying. No llegó al extremo de, como pasó en Santa Fe, que mataron a un chico, o eso no llegó, pero psicológicamente hicieron muy mal. Me hicieron muy mal a mí y a otro compañero que teníamos. Éramos dos que eran los que más estaban, ellos estaban pendientes de nosotros todo el tiempo. En criticar, en reírse, en burlarse, en empujarnos, suponer, romper el guardapolvo, romperte la carpeta, todas esas cositas me pasó. Pero después Bueno, mirá, el primario fue bien, fue lindo, pero dentro de mirá, todo. Lorena, los años que han pasado, Sí, que ya son unos años, y sin embargo a vos eso que pasó te genera angustia, te genera la necesidad de compartirlo, te genera evidentemente, no es que ha condicionado tu vida y probablemente hoy te hayas desarrollado en tu proyecto de vida, pero probablemente cuando conectás con esa fibra, con ese recuerdo, algo que podría haber sido maravilloso, agradable y un lindo recuerdo que seguramente están también, digo, no digo, no conozco la historia y como todo siempre tiene matices, pero te trae lamentablemente a relatar una situación que por la cual no deberías haber pasado. Y algo importante que menciona Lorena en su testimonio es que no es que a veces tiene que pasar algo para que uno sufra determinada violencia. No es que, ay, el día que me tropecé y me caí y me peleé o dije tal cosa. No, no, a veces por el motivo más inexplicable, porque no hay motivo, surge que este tipo de cuestiones nacen. Yo quiero decir, ningún chico ejerce la violencia si no vive violencia. Y esto también es importante. Un chico que ejerce violencia hacia otros no es que nació violento y vino con el chip, el interruptor de violento. Es porque evidentemente la forma de resolver conflictos que tiene en la casa, la forma que ve, que percibe, no todo es familiar, pero muchas veces es familiar, es que ve violencia y genera y responde a determinadas cuestiones de la misma forma violenta. Yo lo que quiero decir es, acá, y cierro y después te dejo la hora para que vos hagas el cierre final. La Fundación Pensar hace cada 15 días charlas de temas muy importantes. Cuando no es economía, tiene que ver con producción, con desarrollo, con temas jurídicos, con cuestiones institucionales. Hay variadito un montón de informes.
y todo es muy importante, pero si no entendemos que cada uno de estos componentes y la idea de capital humano es poner el foco en lo humano, todo lo demás no vamos a tener ningún tipo de solución. Si no vamos a tener mejor educación si no tenemos mejores humanos, no vamos a tener mejor economía si no tenemos mejores humanos, con lo cual, digo, parece que uno se hace autoalarde de la charla o de la temática, pero si no tomamos conciencia que realmente es lo que nos determina, lo que nos hace funcionar como sociedad, lo que nos hace funcionar como personas, lo que va a determinar el resto de las políticas públicas y el resto de las formas de convivencia, creo que eso puede hacer que realmente entendamos la gravedad y la complejidad y la problemática de la cual estamos atravesándonos. Así que yo cierro aquí, la dejo a Laura y a Lilem. Sí, yo solamente agrego a esto, digamos, reafirmo esto que decís de lo humano, ¿no? Esto que decíamos. Creo que el vínculo y en el registro al otro como tal, ¿no? Como una persona desde la diversidad, desde encontrar cuestiones comunes aún en las diferencias, eso es lo que también va a aportar a que podamos crecer como sociedad, como grupos. Y creo que, bueno, que mucho tiempo, y te escuchaba Lorena y coincido con Sergio, se nota el dolor que a veces dejan los rastros, las huellas, ¿no? Qué bueno que hoy se pueda hablar de esto y qué bueno que antes era algo más de la escuela el maltrato, ¿no? Pero no porque las escuelas eran mejores, peores, era socialmente distinto, qué bueno que hoy se dice, qué bueno que hoy se trabaja en pos de eso, y bueno, en ese camino creo que tenemos que seguir. Así que bueno, gracias a todos por los mensajes y por comprometerse estando en esta charla. Gracias, Sergio y Laura, por haber accedido a dar esta charla que tanto nos pedían. Ustedes eran las personas idóneas para darla. Creo que hubo pocas preguntas porque muchas las fueron respondiendo a medida que hablaron, nos dejaron muchísimo para pensar y seguramente les vamos a pedir una segunda parte de la charla porque la verdad que la forma de encarar lo socioemocional y a padres creo que impactó muchísimo. Y quiero agradecer a todos los que se conectan cada 15 días a nuestras charlas y que bueno, nos movilizan para hacerlo cada día más y mejor. Muchísimas gracias y los espero para la próxima. Hasta luego.